Salvador, huyo de la tempestad. A tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tu embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente a ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Amén. Así en el tiempo quede con nuestro hermano amado. ¿Uno más? Vamos a cantar el 259. Que mi vida entera esté. Pongamos de pie, hermanos. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su
Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Amén. Le damos gracias a nuestro hermano David por habernos ayudado con el servicio de canto. Y ahora vamos a comenzar nuestra presentación de esta tarde de sábado, donde le hemos titulado: Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y vamos a comenzar con una palabra de oración, donde los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a nuestro Señor por medio de la oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia, suplicándote como siempre, Dios Todopoderoso, que tu presencia nos acompañe, que tus santos ángeles estén alrededor de nosotros y que por medio del Espíritu Santo podamos llegar al conocimiento de tu palabra. Háblanos por medio de el estudio del día de hoy, haznos reflexionar, haznos ver lo que aún no hemos comprendido. Te ruego y te suplico que usted coloque sobre mis labios ese carbón encendido para poder transmitir tu palabra. Así pues, mi Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, este es el título del estudio del día de hoy, que lleva por nombre: Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y les mandamos un cordial saludo a nuestros hermanos que estarán mirando y que nos están acompañando el día de hoy a través de las redes sociales. Estamos ubicados aquí en la 4168 Avenida de La Plata, en la suite 113 de la ciudad de Oceanside del estado de California. Y el día de mañana que ustedes gusten acompañarnos, aquí es donde estamos congregados por el momento. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir en donde está escrita esta palabra inspirada. Y está escrita en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Viene la expresión que estamos mirando en la pantalla. Y esa expresión dice así: aquí está la paciencia de los santos. Y luego viene el título que le colocamos a esta presentación: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. De esta porción de las Sagradas Escrituras es que hemos tomado el título de este estudio. Y aquí están los que tienen la fe de Jesús.
Este versículo, el versículo 12, viene en el contexto del mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y el versículo 12 es en relación al mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros hacemos un repaso de estos tres ángeles, vamos a mirar ahí en el encabezado de las Biblias que ustedes tienen en su mano, ¿cuál es el encabezado que aparece al comienzo del mensaje de los tres ángeles? Arribita del versículo 6. ¿Cómo aparece en sus Biblias ese encabezado? El mensaje de los tres ángeles, o también, como dicen en otros encabezados, el ultimátum de Dios a los habitantes de la tierra. Les hago la pregunta, hermanos, ¿qué es un ultimátum? Un ultimátum, cuando alguien dice, te doy un ultimátum, como dice nuestro hermano José, es como la última advertencia. Entonces dice ahí que ahí hay un ultimátum. Y el ultimátum comienza con este versículo, Apocalipsis 14:6. Y es el que ustedes tienen en sus Biblias, que dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Decía a gran voz este ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Y luego viene el versículo 8, que nos dice el mensaje del segundo ángel. Y ese mensaje anuncia la caída de Babilonia. Por eso dice la Biblia así, un segundo ángel lo siguió al primero, diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y ahora viene el mensaje del tercer ángel como el ultimátum de la advertencia de Dios. Y el mensaje del tercer ángel comienza en el versículo 9, que nos dice, y el tercer ángel los siguió diciendo. ¿A quién siguió el mensaje del tercer ángel? Al segundo y al primero. Por eso viene el tercero y dice, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, aquí viene el ultimátum. Este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Y entonces viene el versículo que estamos estudiando, que es el versículo 12. Y aquí viene la expresión. Y algunos encabezados de algunas Biblias menciona tres distintivos de los santos. Y vamos a mirar cuáles son esos tres distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos.
Así que, ¿cuál es el primer distintivo que van a tener los santos? Paciencia. Viene el segundo distintivo, lo que los hace diferente. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Ese es el segundo distintivo. ¿Y cuál sería el tercer distintivo? Y aquí están los que tienen la fe de Jesús. Ahí están los tres distintivos. Nos fuimos nosotros a buscar en la concordancia y encontramos que Revelación, capítulo 14 y el versículo 12, aparece esta palabra aquí. Algunas versiones no trae esa palabra aquí. Y cuando nosotros leemos aquí, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando usted dice aquí, ¿qué está diciendo usted? Podemos decir, aquí están, como señalándolos. Aquí están, señalando a un grupo. Aquí están. O también podríamos decir en una línea de tiempo, aquí están, en este periodo de tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios. Nosotros hicimos esta gráfica en base al mensaje de los tres ángeles. Y aquí nosotros tenemos el mensaje del primer ángel. Y aquí encontramos nosotros los 5 puntos del mensaje del primer ángel. Ya lo hemos leído nosotros. El mensaje del primer ángel nos dice que tiene el evangelio eterno, tiene el temer a Dios, el darle gloria, la hora de su juicio ha llegado y adorad al Creador. Ese es el mensaje del primer ángel. Ese mensaje se empezó a dar en el año de 1842. Pero la Biblia dice que, y lo siguió diciendo otro ángel, el segundo ángel. Y el segundo ángel trae también 5 mensajes. Número 1, ha caído. ¿Qué es lo que ha caído? La Gran Babilonia. ¿Y qué es lo que ha hecho la Gran Babilonia? Ha dado a beber del vino. ¿De qué vino? De la fornicación. ¿Y a quién se lo ha dado? A todas las naciones. Y entonces dice, y la palabra en plural, los, siguió diciendo al mensaje del primero y del segundo ángel, que fue dado en 1843, viene entonces y dice el mensaje del tercer ángel. Si alguno adoran a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberán del vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Inmediatamente después de que se hayan dado estos mensajes o el ultimátum de Dios, viene la expresión, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, después de que se termine el mensaje de los tres ángeles, ¿qué dice el ángel? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Cuando el mensaje del tercer ángel en compañía del mensaje del cuarto ángel termine, ¿qué ocurre? Se terminó la gracia. Y cuando lo miramos en el simbolismo del santuario, es lo mismo que ha caído el incensario de oro que tiene el sumo sacerdote en su mano derecha. Lo ha dejado caer. Se cerró la gracia. Entonces, cuando en el santuario celestial termina la administración de Cristo, ¿qué dice Cristo? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí están. A partir de aquí, de cuando se diga aquí están,
empiezan a correr las 7 plagas. ¿Quiénes van a pasar estas 7 plagas? Aquí están. Los que guardan los mandamientos de Dios. Estos que van a pasar las 7 plagas son los que guardan los mandamientos de Dios. Pero también estas 7 plagas lo van a pasar los impíos. A diferencia de que estos que guardan los mandamientos de Dios van a pasar las 7 plagas con una promesa que se va a cumplir. Vamos a leerlo. En el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 28. La promesa que Dios le dio a Moisés es la misma que nos da a nosotros. En el versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Dice así: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿qué dice la Biblia? También Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Y vendrán sobre ¿quién? Sobre ti o sobre nosotros todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que si nosotros somos de los que oímos y de los que guardamos los mandamientos de Dios en esta época de la historia, ¿qué va a venir sobre nosotros? Las bendiciones de Dios. Es decir, que estos que guardan los mandamientos van a poder subsistir en las plagas con la providencia de Dios. Porque ahí lo dice, miren cómo van a estar los que estén obedientes a los mandamientos de Dios. Versículo 3, dice así: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Van a venir esas bendiciones. Pero ¿qué va a ocurrir con el otro grupo que van a pasar las 7 plagas, pero que son los impíos? Algo hicieron ellos que van a caer sobre ellos las plagas. Ahí mismo Deuteronomio nos los va a decir. Versículo 15, Deuteronomio 28, 15 dice: y será, aquí vienen las condiciones también, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Y qué dice la Biblia? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que aquí hay dos grupos. Unos que oyeron y obedecieron, y otros que no quisieron oír y que tampoco obedecieron. Aquí, a partir de este punto, cuando se terminó el ultimátum de Dios. Cuando nosotros vamos y seguimos indagando aún más, vamos a encontrar esta expresión: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y saben con qué otros versículos los relaciona? Los va a relacionar, número 1, con Mateo 5:19. Vamos a ver qué dice Mateo 5:19. Hablando de estos que guardan los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 5 y el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado
en el reino de los cielos. Mas cualquiera, ¿qué dice la Biblia? Que los hiciere, ¿y qué más? Y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, cuando dice aquí están los que guardan los mandamientos, nos está diciendo que estos que guardan los mandamientos lo enseñaron antes y antes lo vivieron también, guardaron esos mandamientos. Nos va a seguir diciendo que leamos Mateo capítulo 15 y el versículo 3. A ver qué dice Mateo capítulo 15 y el versículo 3. Vamos a mirar nosotros ahí que la Biblia nos va a hablar. Pero él respondió y les dijo, ¿a quiénes? Versículo 1, a escribas y fariseos. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que encontramos aquí que los impíos prefirieron obedecer mandamientos de Dios y desobedecer los mandamientos de Dios y enseñar doctrinas de hombre y enseñar a otros a quebrantar esos mandamientos de Dios. Esos son los impíos. La Biblia nos va a seguir diciendo, versículo 6 ahora, Mateo 15, 6. Dice así, y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que encontramos a dos grupos, los impíos que prefirieron obedecer mandamientos de hombre y los santos, los que tienen la paciencia, la fe de Jesús y que guardan los mandamientos de Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios antes que los hombres. Sigue diciendo, Mateo 19, 17. Mateo 19, 17. Vamos a llegar a un versículo que lo va a resumir todo. Mateo 19, 17. Hablando de este joven que le preguntó a Jesús en el versículo 16 donde dice, y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17, Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Así que para poder entrar en la vida, ¿qué tenemos que guardar? Los mandamientos. Mateo 22 y el versículo 36. Mateo 22, 36. Miren lo que nos dice. Mateo 22 y el versículo 36. Maestro, aquí es donde hemos llegado. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y miren lo que va a decir. Jesús le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que, si nosotros colocamos ese versículo que está hablando y resumiendo los 10 mandamientos, y lo colocamos aquí, en el mismo tiempo y espacio de la expresión,
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. En otra expresión también se podría decir, aquí están los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas o su mente. O en otras palabras podría decirse, ahí están los que guardan los mandamientos o los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Aquí. Y esos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ahora están preparados ¿para qué? Para las 7 plagas. Por eso es importante recorrer el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a avanzar. Y aquí está lo que les veníamos diciendo. Esta expresión ya no aparece ahora los que guardan los mandamientos, sino que ahora aparece, aquí están. ¿Y cómo dice ahí? Los que aman ¿a quién? A Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ahora, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿qué debemos de tener? Para poder guardar todos los mandamientos de Dios, ¿qué debemos de tener? Fe. ¿Pero cuál fe? La fe de Jesús, dice el versículo 12 de Apocalipsis 14. Debemos de tener la fe de Jesús. Ahora, necesitamos estudiar qué es la fe de Jesús. Y vamos a mirar nosotros aquí en este otro pequeño diagrama que realizamos. Y aquí tenemos en este diagrama el nacimiento de Jesús, cuando Jesús tenía 12 años, cuando tenía 30 años y cuando tenía 33 años y medio. Y vamos a analizar algunos aspectos de la vida de Dios para poder comprender qué es la fe de Jesús, qué es lo que nos va a llevar a guardar los mandamientos de Dios. Y miren, vamos a citar un artículo de un pastor que nos dice de la siguiente manera. Este artículo está citado en marzo 2 de 1897. Y el artículo que él está desarrollando se llama El primer gran mandamiento. Y miren lo que nos va a decir del pastor Alonzo Trevier Jones. Miren hacia dónde nos va a llevar. Jesús nos mostrará a cada uno de nosotros lo que es ser, ¿qué dice ahí? Cristiano. Y lo que será nuestra vida, en lo que sea que nuestras mentes, nuestros corazones o nuestras manos puedan ser empleados. Y miren lo que dice el pastor A.T. Jones de nuestro Señor Jesús. Jesús amaba a Dios, ¿cómo dice ahí? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Ahora les hago la pregunta, si Jesús amaba de esa magnitud a su Padre, ¿creen ustedes que Él guardaba los mandamientos? Él los guardaba. Y ahora miren lo que nos va a decir. Nos va a llevar a la edad de cuando Él tenía 12 años. Cuando era carpintero. Cuando cortó tablas. Cuando hizo mesas. Cuando hizo puertas. Y las puso, fue para la gloria de Dios. Dios era todo para Él.
Ahora, aquí tenemos en esta ilustración a Jesús. Y en esta ilustración, que es solamente una representación, tenemos a Jesús. ¿Y con quién está Jesús? Con José. ¿Y qué está haciendo José con Jesús? Le está enseñando. ¿Qué le está enseñando José a Jesús? Le está enseñando un oficio. ¿Qué oficio es ese? El oficio de carpintero. Pero hay algo más que José le está enseñando a Jesús. ¿Qué creen ustedes que le está enseñando? Aparte de las medidas. A amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ahora, imagínense que este de aquí no es José, sino que este de aquí es David. Y que este de aquí no es Jesús, sino que es Breslander. ¿Qué le está enseñando David a Breslander? ¿O qué le debería de estar enseñando? ¿Amar a quién? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero ahora no, en vez de poner aquí a nuestro hermano David, vamos a decir que ponemos ahí a nuestro hermano Plácido. Y el que está aquí no es Jesús, sino que es Josué. ¿Qué tendría que estarle enseñando Plácido a Josué? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su poder. ¿Y eso qué es? El primer y gran mandamiento de Dios. Ahora, vamos a mirar nosotros qué. ¿Por cuántos años fue Jesús carpintero? Por 18 años. ¿Por cuántos años Jesús fue niño? Por 12 años. ¿Y por cuántos años Cristo mantuvo su ministerio? Por 3 años y medio. Ahora viene la pregunta. Cuando era niño, ¿amaba a Dios? Y cuando era joven, ¿amaba a Dios? Y cuando ya era adulto, ¿amaba a Dios? Miren lo que nos va a decir en este libro el pastor Edward Sutherland, hablando de este libro que lleva por nombre Fuentes Vivas o Cisternas Rotas. Y miren lo que dice él. En la primera historia de la nación, la educación estaba restringida a la familia, en la cual, miren lo que dice aquí, el padre era el principal maestro. ¿Quién era el maestro de este niño? El padre. Así que el padre, ¿qué le tenía que enseñar al niño? Amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Pero miren qué más sigue diciendo. No había escuelas populares ni maestros profesionales, pero la instrucción del judío abrazaba un vasto número de particularidades. Y ahora miren a quién se va a trasladar. Dice aquí, la educación judía comenzaba con la madre. Así que la educación del niño, para que el niño amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, ¿de quién dependía? De los padres. De los padres. Sigue diciendo, miren cómo es que educaban a los niños.
los mismos deberes que dice ahí, hogareños que ella desempeñaba, moldeaban a sus hijos de acuerdo con la disciplina nacional. Así que, ¿qué aprendía el niño en su casa? A servir, dice aquí, los hogares, los deberes hogareños. ¿Cuáles son los deberes hogareños que debe de aprender Josué? Que debe de aprender Breslander, que debe de aprender Anderson, que debe de aprender Jodberg, que debe de aprender Eneiber. ¿Cuáles son? Deben de aprender a ayudar en el hogar. Es decir, mamá y papá no deben de hacer todo, deben de ser los niños cooperando también. Miren por qué. Va a decir el pastor Sutherland, la comida del sábado, el encender las velas los sábados y el separar una porción de la masa del pan para la casa, estas son apenas instancias con las que todo joven debía estar familiarizado. Miren qué más hacían los padres con el niño. El pedazo de pergamino colocado en el dintel de la puerta, en el cual se escribía el nombre del Altísimo, estaba en las primeras cosas que llamaban su atención. ¿Saben ustedes a qué parte del pergamino se está refiriendo esta cita? Vamos a leerlo. Está en el libro de Deuteronomio. Miren qué era lo que repetía el niño todos los días. Cuando salía, cuando entraba, cuando hacía una transacción, cuando desempeñaba una labor. Esto era lo que el niño tenía en su mente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Miren lo que dice la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y miren lo que tenía que aprender el niño desde pequeño. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? ¿Y amarás a quién? A la organización, así dice. Y amarás al pastor, así dice. Y amarás a un grupo, así dice. No, ¿qué dice la Biblia? Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Así que los padres, tanto papá como mamá, ¿qué debían de hacer con el niño? Repetirles. ¿Qué cosa tenían que repetirles? ¿Amar a quién? A Dios por sobre todas las cosas. Y este pedazo de pergamino o de las escrituras era lo que estaba en la puerta de la casa de un judío. Por eso cuando él salía, ¿con qué pensamiento se iba? Amar a Jehová con todo su corazón. Y cualquier actividad que hiciera allá afuera, ¿con qué deseo lo tenía que hacer? Con el deseo de amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Pero cualquier obra que él hacía dentro de su casa, ¿con qué deseo tenía que hacer el niño? Con el mismo deseo, amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Así que, cuando el niño recibía una orden de papá y la obedecía, ¿qué mandamiento estaba él guardando? El de honra a tu padre y a tu madre. Ahora, miren qué más sigue diciendo el pastor
Edward Alexander Sutherland. Miren lo que dice aquí. Fue en la escuela, ¿de dónde? De las rodillas de la madre, que las historias de patriarcas y profetas, de estadistas y guerreros, de poetas y sabios, de reyes y jueces, hombres sabios y patriotas, y del mismo dador de la ley, formando el conjunto del mejor cuerpo de material para los propósitos de la crianza infantil que se encuentra en cualquier idioma. ¿Quién era la maestra de este niño? La madre. ¿Y cuáles eran las materias que tocaba la madre? Cuando nosotros vamos a la primaria, nos dan ciertas materias. Y esas materias son español, matemáticas, ciencias naturales, educación física, biología, química, física. Todas esas nos las dan en las escuelas. Pero ¿cuáles eran las materias que daba una madre y que debería de estar dando una madre? Vamos a desglosarlo. Primera materia, patriarcas y profetas. A ver, Eneiber, ven, le habla a su mamá. Siéntate aquí. Esta es nuestra aula, esta es nuestra salón de clases. La madre se sienta al lado. Le dice, a ver, Jodberg, a ver, Breslander, Anderson, vengan. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar la primera materia. Y viene nuestra hermana Cheli y le dice, nuestra primera materia es patriarcas y profetas. ¿Con quién vamos a empezar? Oh, pues vamos a empezar con el Génesis. Y vamos a hablar de los patriarcas y de los profetas. Luego la madre se pasa a la segunda materia y dice, ahora vamos a hablar de los estadistas y guerreros. Oh, vamos a hablar de Gedeón, de cómo Dios los dirigió. Viene la tercera materia y dice, vamos a hablar de los sabios y de los poetas. Vamos a hablar de Proverbios, de Eclesiastés, de Salmos. Y ahí está la maestra dando sus clases a sus niños. Y luego viene la cuarta materia que dice, ahora vamos a hablar del dador de la ley, de Dios. Y ahí tiene Zenaida como maestra dando su clase a su niño. ¿En dónde? En la escuela de las rodillas de la madre. Y todo este conjunto de materias, ¿hacia dónde lo van a llevar al niño? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Miren qué más sigue diciendo. Este era evidentemente el plan original. ¿Cuál era el plan original? El de que los niños fueran instruidos por los padres. Pero vino Roma y ¿saben qué hizo? Quitó este plan. ¿Y saben qué empezó a realizar Roma? Empezó a quitarle a los hijos a los cristianos. Y Roma empezó a establecer escuelas populares con el método de educación a manera de los egipcios, de los griegos, de los babilónicos, y les empezó a dar su enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza que se recibe en las escuelas? ¿Saben cuál es? El ateísmo. Porque se empezó a enseñar la teoría de Charles Darwin. ¿Y cuál es esa teoría de Charles Darwin?
el desarrollo de la evolución. Quitando estas materias y colocando ahora las materias del mundo. ¿Saben cuál es el peor error de un adventista de sostén propio, historicista? Es tener aún a sus niños en las escuelas públicas. ¿Y saben por qué? Porque ellos los están enseñando a ir en contra de la ley de Dios, de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas tus almas. Miren qué más sigue diciendo. Y si las familias hubiesen demostrado ser fieles a la confianza, la mayor parte, si no toda, de la educación habría estado en, ¿dónde? En la escuela familiar, siempre. Sin embargo, desde que Israel fue una nación, el niño, es decir, lo que cubren los primeros 12 o 15 años, estaba bajo la instrucción de los padres. Desde la escuela en casa, seguimos al niño judío hasta la sinagoga o a la escuela de la iglesia. Así que de la casa, ¿a qué otra escuela se seguía? A la iglesia. ¿Y qué se les iba a enseñar a los niños en la iglesia? ¿O qué se les debe de estar enseñando a los niños en la iglesia? Amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estos niños que nosotros miramos aquí hoy, puede ser que el día de mañana sean los que van a estar aquí cuando se diga de ellos o de nosotros. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, o que digan, aquí están los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. ¿Pero de quién lo aprendieron? De los padres. Miren qué más sigue diciendo. Los niños eran reunidos para instrucción en las sinagogas y en las escuelas del hogar, donde el maestro, generalmente el oficial de la sinagoga, les impartía el precioso conocimiento de la ley. ¿Qué se les enseñaba en la iglesia? El conocimiento de la ley. Pero ¿saben ahora ustedes qué se les enseña en la iglesia? Se les enseña a celebrar fiestas paganas. Ustedes ven a un niño celebrando Día del Amor y la Amistad, celebrando el Día de la Madre, celebrando el Día del Pastor, celebrando inclusive el día de Halloween. Eso se les enseña ahora en las iglesias, pero antes no era así. Antes se les instruía en el pleno conocimiento de la ley, con una constante adaptación a su capacidad mental, con una infatigable paciencia. Se les enseñaba a los niños con una intensa sinceridad, estricta temperancia, con bondad, pero por sobre todo con el más alto objetivo de su formación siempre a la vista. Para mantener, miren lo que se les enseñaba en las iglesias y en el hogar. Se les enseñaba para mantener alejado a los niños ¿de qué? De todo contacto con los vicios, para educarlos en toda, ¿cómo dice ahí? Gentileza, aun cuando hubiese recibido el peor de los males, para mostrar el pecado en su peor repugnancia
en lugar de aterrorizarlos por sus consecuencias, para evitar todo lo que pueda llevar a pensamientos desagradables. Eso se les enseñaba ¿a quién? A los niños. Así que cuando nosotros regresamos aquí, ¿qué aprendemos de la fe de Jesús? Aprendemos el mayor mandamiento. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Por eso, cuando el niño iba creciendo durante los primeros 12 años, ¿qué se iba formando en su interior? Amar a Dios, se iba formando un carácter. Y cuando llegó a los 12 años y por 18 años, con su oficio de carpintero, ¿qué se le enseñó a Jesús? Amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. ¿Quiénes eran visiblemente el ejemplo de José, de Jesús? Sus padres. Ellos eran el ejemplo. Ahora les hago la pregunta, ¿quiénes van a ser los ejemplos para nuestros hijos? Nosotros los padres. Y cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para redimirnos de nuestra maldad, les hago la pregunta, ¿seguía amando a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma? Sí. Por eso miren, cuando Cristo como carpintero en esa fe de Jesús, cuando Él hacía un negocio, una transacción, ¿cómo creen que Él hacía ese negocio? ¿Cómo creen ustedes que era su vida dentro del hogar y fuera del hogar? Citando al pastor Alonzo Trevier Jones, en este mismo artículo de marzo 2 de 1897, dice así: Dios, ¿qué dice ahí? Era todo para Él. Y miren hacia dónde nos va a llevar. Dice aquí, cuando un hombre se le acercó como carpintero, viéndolo solo como un carpintero, y no lo vio como el Salvador del mundo como tal. Cuando un hombre vino a él solo como el carpintero y se sentó con él y dijo, quiero que me hagas una mesa, ¿me lo harás? Y él respondió, es decir, Jesús, ¿qué tipo de mesa quieres? Y el hombre se lo describió y Jesús dijo, sí, te lo haré. Cuando Jesús hizo la mesa y la llevó en la espalda hasta la casa del hombre y lo puso allí para que el hombre lo usara, en toda esa transacción Jesús era totalmente ¿de quién? De Dios. Dios estaba en todas sus acciones. En cada articulación que hizo en esa mesa, no había ¿qué cosa? Grietas. Ninguna estaba cubierta con polvo. Nada estaba oculto. Era una mesa, ¿cómo dice ahí? Honesta. Ahora les hago la pregunta. Cuando Jesús hizo y comenzó a hacer esa mesa, cuando Él la estaba haciendo, ¿qué deseo tenía Él en su corazón? ¿Cuál era su pensamiento de Él? ¿Saben cuál era? Imagínense a Jesús haciendo esa mesa. Y en su corazón escrito, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. A partir de ahí, empieza Jesús a hacer la mesa.
¿Cómo creen ustedes que iba a quedar esa mesa con ese pensamiento en el corazón? Hermosa. ¿Por qué? Porque esa mesa iba a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Ahora les hago la pregunta. Cuando usted y yo hacemos una obra, ¿qué refleja esa obra? ¿Refleja el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma? ¿O refleja un carácter diferente? Cuando hacemos una obra, ¿la hacemos porque amamos a Dios o la hacemos a regañadientes? ¿O la hacemos disgustados? ¿O la hacemos molestos? ¿O la hacemos enojados? Porque necesitamos tener esta misma fe que él tenía, la fe de Jesús. Miren qué más sigue diciendo. Le preguntan a Jesús, ¿cuánto cobrarás por ella? Ahora entra él, dinero. Y se necesitará tanto mucho tiempo. Ahora entra él, tiempo. Y mi trabajo vale mucho. ¿No lo crees? Dice Jesús. Y el hombre decía, sí, sí lo creo. Creo que todo eso vale la pena. Es decir, le dice el hombre a el carpintero Jesús, ¿eres honesto? Fue honesto en el precio. Fue honesto en la obra. Y cuando entregó la obra también fue honesto. No cobró de más, no cobró de menos. Ahora nos hacemos la pregunta, cuando nosotros hacemos algo, ¿somos honestos en eso? Saben que tristemente hoy en la actualidad cobran para que usted escuche la palabra de Dios. Tristemente surge la pregunta, en la época de los apóstoles, ¿se cobraba para que escucharan la palabra de Dios? Jesús cobraba, los apóstoles cobraban, pero saben que ahora sí se cobra. Cualquier cosa que usted haga, le cobran. Mire qué más sigue diciendo. Eso es un negocio limpio, dijo el hombre que le pidió la mesa. Y cuando la mesa en la espalda y lo dejó allí, el hombre le pagó lo que requería el trato. Y Dios dijo de toda esa transacción, ¿qué dijo Dios de ese negocio? Ese trato es honesto. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Viene la pregunta, ¿es ese el tipo de carpintero que eres? Es decir, ¿somos honestos con lo que hacemos o somos deshonestos? Porque la Biblia dice que sobre los 144,000, ¿qué es lo que no va a haber en sus labios? Mentira. En sus labios no hay mentira. Dice que son sin mancha. Miren qué más sigue diciendo. ¿Cuál es esta expresión? ¿Profesa ser cristiano? ¿Puede un cristiano ser deshonesto? ¿Ese es un verdadero cristiano, aquel que es deshonesto? No, ¿qué es? Al que roba, ¿cómo le llama la Biblia? Ladrón. No puede ser cristiano. Al que mata, ¿cómo le llama la Biblia?
asesino no le llama cristiano, ¿o sí? Miren qué más sigue diciendo. Ese es el tipo de trabajador que eres, lo que sea que estés haciendo. Viene la pregunta: ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Lo amamos, hermanos, a esa magnitud? Todo lo que hagas o estés llamado a hacer, cualquier negocio que realices con tu vecino, sea pagano o sea cristiano, lo haces de tal manera que Dios pueda mirarlo y decir: eso es suficientemente bueno para el reino de Dios. Porque todo su corazón, toda su alma, toda su mente, toda su fuerza que está en él es para la gloria de Dios. Eso es lo que espera Dios. ¿De quién? De nosotros. Que Él pueda decir: aquí están los que me aman con todo su corazón. Aquí están los que me aman con toda su fuerza. Aquí están los que me aman con todo su poder. Aquí están. Y sigue diciendo: cuando llegamos aquí, al finalizar la predicación del Evangelio, encontramos que el Señor va a declarar: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. O va a decir: aquí están los honestos. O va a decir: aquí están los que no les hallo mentira en sus bocas. O aquí están los que tienen la fe de Jesús. En otra declaración dice el pastor Edward Sutherland: Cristo fue un maestro. ¿Quién le enseñó esas clases para que él fuera un maestro? Sus padres. ¿Y quién más? Y Dios, su Padre. Cristo fue un maestro tanto por virtud de su nacionalidad, ya que todos los judíos fueron llamados a ser maestros, como por elección directa. Porque él tenía que llevar a cabo en su propia vida lo que la nación se había rehusado a llevar a cabo. Y miren lo que dice este maestro: ¿cómo era él? ¿Qué dice aquí? Él no llevó consigo mismo ninguna credencial. ¿Llevaba alguna credencial que lo respaldaba? Que decía: yo soy del grupo de los fariseos. ¿Así decía? ¿O llevaba una credencial que decía: yo soy del grupo de los saduceos? ¿Así decía? ¿O decía: yo soy del grupo de los herodianos? ¿Llevaba una credencial? No. Miren qué es lo que decía. Ninguna declaración, él no llevó consigo ninguna declaración firmada de algún doctor de la ley de Israel. Es decir, Jesús llevaba una carta de recomendación. Él decía: oh, yo soy de esta línea, o yo soy de esta otra línea. Mírame, aquí está mi carta de recomendación. ¿Así se presentaba Jesús? Jamás. Miren qué más. Porque ninguna de estas escuelas lo habían conocido como un pupilo. ¿Saben qué es un pupilo? Un alumno. Es decir, él no fue a las escuelas de ellos.
Él no fue a las escuelas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los elotes, de los escribas. Él no fue a ninguna de esas escuelas. ¿Cuál fue su escuela? Sus padres, la iglesia, por medio de la enseñanza de la Torá. ¿Cuáles fueron sus materias? Patriarcas y profetas, estadistas y valientes, sabios y poetas. En otras palabras, como dice Lucas 24, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas y terminando con los salmos. Esa era su educación de él. Miren lo que dice. Pero Nicodemo, quien sí tenía una credencial y quien sí tenía una declaración firmada, pero Nicodemo, un maestro en Jerusalén, después de haber escuchado sus palabras, ¿qué hizo este Nicodemo? Lo buscó en las quietas horas de la tarde y se dirigió a él como rabí, maestro. Él fue un maestro y más, un maestro divino, porque fue conocido desde el mismo comienzo de su ministerio. Su ministerio fue un ministerio de enseñanza. Él fue conocido como un maestro. No tanto, miren cómo es que él era conocido, porque él era un maestro. No tanto por las palabras que él dijo, sino, ¿qué dice ahí? Por la vida que él vivió y por las obras que él hizo. Es decir, él, ¿cómo mostraba su cristianismo? Con su testimonio, con su vida, no por palabras. Mi madre decía, de lengua, me como 3 tacos y pido 3 para llevar. El evangelio de la fe de Jesús no es así. El evangelio de la fe de Jesús es acción, es obrar, es hacer, es realizar, no decir solamente. ¿Y saben algo? Ese tipo de cristianos hay en donde quiera, tanto en Babilonia como en la corporación y aún como el sostén propio historicista. Ese tipo de cristianos que solamente dice, pero no hace. Miren qué más. Sigue diciendo. La imagen de Dios, ¿qué dice ahí? Era perfecta en él. Y cuando llegó el tiempo del ministerio, mostraron de él lo que los años previos se habían estado desarrollando en él. Este es el objetivo de la educación cristiana. Por eso cuando nosotros llegamos aquí y decimos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Cuando se llegue a este periodo en la historia, ¿qué se habrá terminado de realizar en ellos? ¿Qué debe de estar ahí en ellos? La imagen de Dios. Ellos pueden ahora escuchar la voz del ángel que dice, aquí están, este grupito, este remanente, estos que pusieron a Dios en primer lugar, estos que amaron a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, aquí están, estos son. Y entonces van a poder subsistir en las 7 plagas. ¿Quiénes no van a poder subsistir en esas 7 plagas? Los que no guardaron los mandamientos de Dios.
Y saben ustedes que hoy en día hay dos enseñanzas. Que solamente hasta aquí, en la segunda venida, se va a poder guardar la ley de Dios. Y no aquí, ni tampoco aquí, sino solamente hasta aquí. Pero ¿qué hacemos con esta expresión que dice, al finalizar el mensaje del tercer ángel? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que hay un grupo que antes de que caigan las plagas va a tener la fe de Jesús y va a guardar los mandamientos de Dios. Miren qué más sigue diciendo. Viene esta pregunta. ¿Somos guardadores de los mandamientos de Dios o no? Es una pregunta personal que cada uno de nosotros se debe contestar. ¿Somos o no somos? Esa es la pregunta. Y es hora de que averigüemos esto tan a fondo que el Señor pueda certificar en el mensaje que habla. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora podemos ver que este mandamiento cubre todo el terreno de todo y que no podemos tocar un solo pensamiento en todo el reino de todo aquello a lo que estamos llamados a poner nuestra mano. Debemos mirarlo a la luz del mayor de todos los mandamientos. ¿Y cuál es el mayor de todos los mandamientos? ¿Qué decía la Biblia? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esta expresión, aquí están los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, es lo mismo que aquí están los que tienen la imagen perfecta de Dios en ellos. O también, aquí están los que alcanzaron la imagen perfecta de Dios. O también, aquí están los que son santos y seguirán siendo santos. O también, aquí están los que son justos y seguirán siendo justos. O también se puede decir que aquí están los que están vestidos de ropas blancas. ¿Saben ustedes que el profeta Juan miró a este grupo ya reunido en toda su plenitud en este versículo? Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17. Miren lo que dice. Apocalipsis 7. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De toda nación. ¿Y a dónde va el mensaje de los tres ángeles? A toda nación. ¿Y a dónde va el mensaje de los tres ángeles? A toda tribu. ¿Y a dónde va el mensaje de los tres ángeles? A todo pueblo y a toda lengua. Vi una gran multitud que ninguno podía contar. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero. ¿Y cómo está esta gran multitud? Vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. ¿Qué tenía ese grupo? Que ninguno podía contar. La fe de Jesús. Y clamaban a gran voz. ¿Qué era lo que clamaban? La salvación, ¿qué dice ahí? Se debe a nuestra organización. Así dice. La salvación se debe a nuestra iglesia. Así dice. La salvación se debe al sostén propio. Así dice. No, ¿cómo dice?
O a lo mejor puede decir, la salvación se debe al historicismo. Así dice. No. Bien claro que es la Biblia, dice, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¿En quién pusieron sus ojos esta gran multitud? A Dios. ¿Por qué? Porque lo amaban con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su poder. ¿Qué hizo esta multitud? Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron, amén, alabanza y gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice Juan, uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? O también podría decir, estos que tienen la fe de Jesús, ¿quiénes son y de dónde han venido? O también podría decir, estos que guardan los mandamientos de Dios, ¿quiénes son y de dónde han venido? O también podría decirse, estos que no fue hallada mentira en sus labios, ¿quiénes son y de dónde han venido? O también podría decirse, estos que amaron a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y miren la respuesta. Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Pero miren qué hicieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Saben qué simboliza la ropa? Carácter. Entonces, ¿cómo se podría leer el versículo? Estos son los que han lavado su carácter. Estos son los que han limpiado su carácter. Y la han, ¿cómo dice ahí? Emblanquecido, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Decidieron cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. ¿Qué hicieron las mujeres de ese grupo? También hicieron lo mismo, decidieron cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. ¿Qué hicieron los niños de este grupo? También hicieron lo mismo. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué dice ahí? Los apacentará. ¿Quién siempre fue su pastor? Jesús. ¿A quién siempre siguieron? A Jesús. ¿A quién siempre sirvieron? Cuando hacían una obra, pensando en quién lo hacían, en Jesús. Por eso cuando usted ame a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, usted no va a esperar la orden de un hombre. No va a esperar la orden de una organización. No va a esperar la orden de un pastor. Usted se va a mover porque ama a Dios. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Y los guiará ¿a dónde? A fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Vamos a mirar dos declaraciones más y terminamos. Miren lo que dice aquí. Esto es para todos aquellos que colocamos nuestros ojos fuera del Cordero, fuera del trono de Dios. Y miren lo que dice esta cita. Esta se encuentra en la Review and Herald del 10 de febrero de 1891. Y miren lo que ella escribió. ¿Qué dice ahí en lo que está subrayado en rojo? ¿Quién solamente tiene poder para salvar del pecado? Jesús. ¿Quién? Jesús. Nadie más, más que Jesús. ¿Quiere usted cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Ir a Jesús. Miren qué más sigue diciendo. Solo Jesús tiene el poder para salvar del pecado. Para liberarnos de qué más? Del poder del mal y dudar de aquel que ha dado su vida por nosotros. Es hacer, ¿qué dice ahí? Llorar e insultar al Padre. Cuando nosotros dudamos de ese poder, ¿a quién insultamos? A Dios. ¿Y saben por qué lo insultamos? Porque estamos diciendo que no tiene poder para transformar. Miren qué más sigue diciendo. Que un solo don ha derramado todo el cielo a un mundo perdido. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también libremente todas las cosas? Y luego miren lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? La incredulidad es una ofensa a Dios. Se ha proporcionado un plan tan amplio, tan perfecto, que cada pecador puede encontrar el perdón y ¿qué cosa? Y la redención o la transformación. Por grande que sea el pecado, el pecador que dice ahí, no tiene excusa para permanecer alejado de Cristo. Porque Jesús atrae a cada alma y todos pueden responder al amor infinito de Dios. ¿Qué dice aquí? El pecador puede poner su voluntad del lado de la voluntad de Dios y puede llegar a ser un obrero junto con ¿quién? Con Dios. Todos los que verdaderamente aceptan a Cristo saldrán a reunirse con Él y sus pecados serán dejados en el camino ancho, abandonados por el bien de Cristo y por su poder. El camino al cielo que dice ahí es un camino de santidad. Y el que camina en ella, camina en la luz como Cristo está en la luz. Al seguir a Cristo, la luz del mundo no fallará ni se desanimará, porque se le dará la fuerza divina para que pueda caminar con circunspección, con firmeza, haciendo progreso en la vida divina. El seguidor de Cristo se hará uno con Él. Mirará a Cristo como el autor y consumador de su fe, y el Padre será renovado a su alma como el Padre de misericordias y el Dios de todo consuelo. ¿Qué decía el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1? Yo soy, dice el apóstol Juan, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en ¿qué dice ahí? Permaneced en mi amor. Por eso miren ahora la declaración. Aquí dice que ¿de quién debemos de depender? De Cristo. Miren lo que dice el espíritu de profecía también. ¿Cómo dice ahí? No somos salvos como secta. ¿Puede una secta salvarle, hermano? No. Miren qué más sigue diciendo. Ningún nombre denominacional tiene virtud para traernos al favor de Dios. Pregunto, ¿hay alguna religión que pueda salvarlo? No. ¿Hay algún nombre de alguna denominación que pueda salvarlo? No. Miren lo que ella dice. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que salva? Cristo. ¿Quién es el único que perdona? ¿Quién es el único que transforma? Ahora miren lo que dice. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros mismos, es el don de Dios. Y esto es lo que aún me sorprende todavía más. Miren por qué. Podemos tener nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias. Y yo podría decirle, podríamos estar en algún grupo más consagrado del cristianismo. Y aún así, y sin embargo, es posible que no pertenezcamos ¿a quién? A Cristo. ¿Saben qué es lo más triste? Que esta cita siempre la aplicamos de aquí para allá, pero nunca la aplicamos de aquí para acá. ¿Y saben qué podría decir esta cita también? Podría estar yo en el sostén propio historicista. Y aún así no pertenecer a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque en el sostén propio, como decía mi hermano José, en el sostén propio se roba, se hurta, se lucra, se ensucia. En sostén propio, y perdónenme lo que les vaya a decir, pero es la verdad. Por eso es que necesitamos a Cristo. Porque en sostén propio, como en otras iglesias, como en otras denominaciones, se roba, se hurta, se ultraja, se mata, se blasfema, se adultera, se fornica, se roba. Tristemente, en sostén propio. Y no solamente en sostén propio historicista. También se hace esa práctica. Por eso podemos estar, como dice aquí,
Podemos llamarnos historicistas, pero podemos estar robando, podemos estar matando, podemos estar hurtando y no pertenecer a Cristo. Y dice aquí, nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego viene la sanación. Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? Yo soy, dijo él. ¿Quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si pudiéramos llegar al cielo a través de nuestros propios méritos y esfuerzos, entonces Cristo no necesita haber venido al mundo para soportar el sufrimiento, el reproche y la vergüenza, para ser sometido a humillación, burla, insulto y muerte. Hizo un sacrificio infinito, porque era la única manera en que el hombre podía ser salvo. Aquellos que creen en Cristo, ¿qué dice ahí? Lo revelarán ¿en dónde? En sus vidas, no dice en sus palabras. Dice en sus vidas. ¿Y qué más? Y carácter. Al contemplar a Cristo, serán, ¿qué dice ahí? Al contemplar ¿a quién? A Cristo. Serán transformados a su imagen. Y Cristo será representado ante el mundo por sus, ¿qué cosa? Seguidores. Así que, ¿qué espera Cristo de nosotros, hermanos? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que nosotros lo representemos a Él. Ahora les hago la pregunta para finalizar. Con nuestro ahorita, ¿lo podemos representar? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. Y a Cristo solamente. Finalizamos con este último párrafo. Si somos ramas de la vid verdadera, Apocalipsis 15, preciosos racimos de fruta rica aparecerán en la vida como el resultado natural. La fe práctica en Cristo resultará en Él hacer sus palabras. El creyente en Jesús, ¿qué dice ahí? Obrará las obras de Dios. Somos obreros junto con Dios. Sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. En y a través de la gracia de Cristo podemos hacer todas las cosas. ¿En quién solamente? En Cristo. Por eso cuando dice ahí, aquí están los que guardan los mandamientos, se resume solamente en el primer y gran mandamiento. Aquí están los que amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Los que estamos aquí, hermanos, es una invitación que el Señor nos hace. A cada uno de nosotros, que lleguemos a experimentar eso de amar a Dios. Y a nuestros hermanos que están aquí conectados, nuestro hermano Fer, mi hijo Isaac, nuestra hermana Julia Aranda, Ali Gadea, otros hermanos que están aquí, esa es nuestra invitación. Mirar solamente a Cristo, depender de Cristo, creer en Cristo, auxiliarnos en Cristo, solamente en Él. Porque como leímos ahí, no hay ninguna denominación, no hay ninguna secta y no hay ningún pastor que tenga el poder para transformar a una persona. Es solamente Cristo. Y es solamente en esa relación personal que cada uno de nosotros vamos a tener con Cristo lo que nos va a ayudar a cambiar.
¿Queremos ser de ese grupo que dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios? Vamos de rodillas, hermanos, y pongámonos a cuenta con Dios. Y solamente por medio de Cristo y de la fe de Jesús que lograremos esa transformación en nuestras vidas. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Bien dice tu palabra que llegará un momento en que tú dirás, aquí están mis hijos, los que guardan los mandamientos de mi Padre, de Dios. Y no solamente dirás eso de ellos, sino que también dirás, aquí están los honestos, aquí están los justos, aquí están los santos, aquí están los que lavaron sus ropas, aquí están los que las emblanquecieron, aquí están los honestos, aquí están los que una vez fueron asesinos, aquí están los que una vez robaron, aquí están los que una vez adulteraron, aquí están los que alguna vez fornicaron, aquí están los que una vez fueron homosexuales, aquí están los que una vez vituperaron, aquí están los que una vez fueron en contra de tu ley, pero han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y eso es lo que importa, porque han emblanquecido su carácter en ti. Fueron transformados a tu imagen mirándote a ti. Fueron transformados en tu carácter estudiando tu vida, teniendo esa relación personal contigo, dependiendo de ti, confiando en ti, anclándose en ti. Por eso, Señor, es que en esta tarde de tu día sábado, que ya se ha marchado, queremos suplicarte que nos des de tu fe, esa fe de Jesús que usted tiene y que nos dejó como ejemplo para nosotros. Danos de tu fe para ser obedientes como tú fuiste delante de tu Padre. Así como tu Padre se sintió orgulloso de ti y pudo decir de ti, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, pueda decir de nosotros también, aquí están mis hijos amados en los cuales tengo contentamiento. Por eso, Señor, te ruego y te suplico nuevamente por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos que nos acompañaron aquí desde el comienzo de la transmisión y por aquellos que van a mirar este humilde mensaje. Te ruego y te suplico por mi hermano Emiliano, por mi hermana Erika, por mi hermano José, por su esposa Patti, por mi hermana Mari, por mi hermana Aure, por mi hermano David, por su esposa Cheli, por su hermana Celestina, su hermana Zenaida, por sus hijos, por mi hermana Mora, por mi hermano Plácido, por mi hermano Lío, por mi hermana Olga, por mi hermana Norma, por mi esposa Jessie, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por nuestros hermanos que nos acompañaron durante la transmisión, por mi hijo Isaac, por mi hijo William, ahí donde ellos están, Señor. Enséñanos y haznos depender únicamente de ti, porque solamente en ti es que podemos alcanzar las promesas, la transformación que tu Biblia nos enseña. Te ruego y te suplico por nuestros hermanos alrededor del mundo que han decidido colocar su mirada solamente en ti. Ahí donde ellos están, Señor, algunos en lugares retraídos fuera de las ciudades, otros en pequeños pueblos, otros en las ciudades todavía. Ahí, Señor, enséñanos a reflejar tu carácter. Enséñanos a caminar contigo como lo hizo Enoc, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hizo tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que el día de mañana puedas decir de nosotros,
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ayúdanos pues, Señor, a comenzar una nueva semana con la plena confianza de que tú vas de nuestro lado. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y una feliz semana. Hasta pronto.